Hoy les voy a contar una historia que suena muy loca, pero lo peor del caso es que es todo cierto. Muchísimas gracias por todo su apoyo y por habernos ayudado a llegar a más de 10,000 suscriptores. Si te quieres unir y también únete a la conversación, no se te olvide darle like, suscribirte y dejarme, lo más importante, en los comentarios tu opinión. Gracias. Hoy vamos a hablar de algo que suena como de película de espías, pero es historia real, el famoso reporte Kissinger. Si has oído rumores sobre planes para controlar la población mundial, quédate porque tal vez no es tan conspiranoico como suena. Imaginen esto, en los años 70, Estados Unidos, en plena Guerra Fría, decide que el crecimiento poblacional en países en desarrollo es una amenaza a su poder y nace un documento secreto que influye en políticas globales hasta el día de hoy. Vamos a ver qué es exactamente, por qué México y Latinoamérica fueron blancos clave y qué significa para nuestro futuro. No es conspiranoia, son hechos desclasificados. Primero, ¿de qué estoy hablando? El reporte Kissinger, oficialmente llamado Implicaciones de la Demografía Mundial para la Seguridad Nacional de Estados Unidos, fue un estudio secreto encargado por el presidente Richard Nixon en 1974. Henry Kissinger, el secretario de Estado en ese momento, lo lideró. Se desclasificó en 1989 y puedes leerlo en línea si quieres verificar. Y yo siempre recomiendo ir a verificar y buscar todos los datos que les sean necesarios para poder formar un criterio propio sobre todo lo que ven en línea o leen o consumen día a día. ¿Por qué lo hicieron? Básicamente, Estados Unidos veía el boom poblacional en el mundo en desarrollo, países como los de Latinoamérica, Asia y África, como un riesgo. Decían que más gente significaba más demanda de recursos, inestabilidad política y, peor para ellos, pues menos control sobre mercados y sobre sus aliados. El reporte argumenta que el crecimiento demográfico rápido puede llevar a revoluciones, hambrunas o migraciones masivas que amenacen la seguridad nacional de Estados Unidos. Y esta excusa de seguridad nacional la seguimos viendo hasta el día de hoy en casi todos los países cuando quieren tomar más control. En sus palabras, la población es el poder político. O sea, si otros países crecen demasiado, ellos pierden dominancia. No solo hablaban en teoría, recomendaron acciones concretas, presionar a gobiernos para implementar programas de control natal, recortar ayuda económica a naciones que no cooperaran y hasta usar a la ONU y bancos como el Banco Mundial para imponer políticas de planificación familiar. Y si esa frase les suena familiar, no es coincidencia. Y no es muy difícil imaginar a Estados Unidos usando su influencia para que el mundo entero ajuste su crecimiento poblacional a sus intereses. Y no era neutral, era geopolítica pura. Querían un mundo donde su economía y su poder militar se mantuvieran al tope, limitando a los demás. Ahora ampliamos la vista al mundo entero. El reporte no era solo un papelito, moldeó políticas de los 70s en adelante. Estados Unidos empezó a condicionar su ayuda internacional. Si quieres dólares para tu desarrollo, pues implementa programas de esterilización, anticonceptivos y educación para reducir nacimientos. Países como India, Bangladesh sufrieron campañas masivas, a veces forzadas, que llevaron a abusos horribles como esterilizaciones sin consentimiento. Y el colapso poblacional actual, que hoy hablamos de invierno demográfico, en muchas naciones es real, por más que los activistas ecológicos sigan con su narrativa de que ya somos demasiados en este planeta, y puedes encontrar el video que hice sobre esto por acá arriba. Y también en este mismo desmiento por qué todas estas narrativas de que somos demasiado son a la inversa. Europa, Japón, incluso partes de Estados Unidos tienen tasas de natalidad por debajo del reemplazo, como 1.5 hijos por mujer, cuando se necesitan 2.1 para mantener la población estable. El reporte impulsó eso, promovió la idea de que menos gente es mejor para el planeta y la economía. Pero, ¿y si eso debilita a sociedades enteras? Menos jóvenes significa más viejitos que cuidar, economías estancadas y culturas que se diluyen. Desde la perspectiva de Estados Unidos, pues, mejor para ellos. Controlan poblaciones para asegurar recursos baratos y mercados dependientes. Pero para el resto del mundo se lo dejaron claro. No tengas tantos hijos o te cortamos el apoyo.
Y obviamente les valió que en muchas culturas, hasta en la suya misma antes, las familias grandes son el corazón de la sociedad, la forma de prosperar y también de cuidar a los mayores. Hoy, con el desastre económico y guerras, vemos que poblaciones estables y crecientes podrían ser una fuerza, no una amenaza. El reporte Kissinger plantó la semilla de este control y sus ecos están en agendas globales como las de la ONU, el Foro Económico Mundial y otras ONGs no electas, que hasta hace poco habían podido mantener sus intenciones reales bastante debajo de la mesa, pero ya no. Ahora acerquémonos a casa, Latinoamérica y México. El reporte nos pone en el centro del blanco. En los 70s la región crecía rapidísimo. México pasaba de 50 millones a más de 70 en una década. Estados Unidos lo veía como un riesgo. Más gente podría significar más nacionalismo, menos dependencia de ellos y hasta alianzas con la Unión Soviética durante la Guerra Fría. El documento dice explícitamente que Latinoamérica es prioridad porque está en su patio trasero. Recomendaban invertir en programas de control natal para estabilizar la región y prevenir subversión. Resultado: Estados Unidos y organizaciones como USAID, esa que Donald Trump le acaba de cortar el financiamiento, y la Fundación Rockefeller, acuérdense de ese nombre, financiaron masivamente campañas en países como México, Brasil y Colombia. En total, inyectaron cientos de millones de dólares para promover anticonceptivos, clínicas y educación que redujeran los nacimientos lo más posible. Para México fue directo al grano. El gobierno, bajo presión económica, piensen en deudas y la crisis del petróleo de los 70s, accedió. ¿Por qué? Bueno, necesitaban ayuda para crecer económicamente y Estados Unidos era el prestamista más grande. Además, había un discurso interno de modernización, menos hijos para más desarrollo. Pero veamos las implicaciones. Latinoamérica vio su tasa de natalidad caer de 5 a 6 hijos por mujer en los 70 a menos de 2 hoy. En México, de 6.8 en 1970 a 1.9 ahora. Si quieres ver las alarmantes cifras sobre la tasa de natalidad en México, dale clic por acá arriba en el video que ya hice. Y pues eso frenó el crecimiento, pero también creó problemas. Envejecimiento rápido, menos mano de obra joven y dependencia de remesas, que también les conviene por allá. Es como si nos hubieran convencido de que familias más pequeñas son progreso, pero ahora enfrentamos un colapso donde hay más abuelos que nietos para cuidarlos y el desastre económico va a recaer en los jóvenes de hoy y los pocos que haya mañana. Y es algo que intento de explicarle a la gente joven, pero todavía siguen con el discurso de no quiero tantos hijos, ¿para qué? El mundo está horrible, México está horrible. Sí, pero si no hay hijos, pues ¿quién se va a encargar de hacer que continúe y que cuando ustedes sean viejitos, alguien los cuide? Y ojo, algo que creó confusión en los comentarios del video que hice sobre el colapso poblacional en México fue la diferencia entre población total y tasa de fertilidad. La tasa de fertilidad solo toma en cuenta los nacimientos por mujer en edad fértil por año, mientras que población total incluye cuántos nacen y cuántos fallecen. Entonces, la tasa de mortalidad y los que se salen de México no afectan directamente a la tasa de fertilidad o natalidad del país, se supone. Ahora profundicemos en México, porque esto nos pega de lleno. ¿Por qué el gobierno mexicano dijo sí a estos programas? Vamos por partes. Primero, el contexto económico. En los 70s, México estaba en un boom petrolero, pero con deudas enormes. El reporte Kissinger llegó en un momento perfecto para Estados Unidos, o peor para nosotros. Ellos ofrecían préstamos y ayuda a cambio de cooperación demográfica. Si no jugabas, te aislaban. El presidente Luis Echeverría, de 1970 a 1976, y luego López Portillo impulsaron la política de planificación familiar en 1974, justo cuando sale el reporte. ¿Coincidencia? No tanto. Segundo, los argumentos internos. El gobierno vendió la idea de que México crecía demasiado rápido, de 60 millones en 1970 a 80 en 1980. Decían que causaba pobreza, desempleo y presión en servicios.
Inspirados en modelos de Estados Unidos y Europa, crearon el Programa Nacional de Planificación Familiar con clínicas gratuitas, campañas de televisión y hasta incentivos para esterilizaciones. Colaboraron con la IPPF o International Planned Parenthood Foundation, sí, esa máquina abortista mundial y masiva y financiada por Rockefeller, que era aliado de Kissinger. Tercero, la presión geopolítica. México era vecino, sigue siendo, de Estados Unidos, y con la migración y el movimiento de sustancias ilícitas emergentes querían mantenernos estables. Accedimos porque veíamos beneficios a corto plazo, menos bocas que alimentar, más inversión extranjera, pero ¿a qué costo? Y cuando te lo explican así, pues suena como una buena idea. Programas que a veces eran coercitivos, historias de mujeres indígenas presionadas para no tener más hijos con tácticas horribles, y hoy enfrentamos el desastre. México enfrenta un envejecimiento acelerado. Para 2025 proyectan que 1/3 de la población sea mayor de 65. ¿Quién pagará pensiones? ¿Quién impulsará la economía? Fue una decisión que priorizó el control externo sobre nuestra propia vitalidad como nación. Y ese era el plan desde el principio. Entonces, pues ahora, ¿qué quiere decir para el futuro? Para México y Latinoamérica, el legado del reporte Kissinger es un doble filo, más filoso de un lado que de otro. Por un lado, se controló hasta cierto punto mejor algunos problemas como la pobreza extrema, la población no explotó como en los 70, y bueno, en ese aspecto se llevan una palomita. Pero el colapso poblacional es real, tasas de fertilidad bajando, migración de jóvenes a Estados Unidos, Europa y una bomba de tiempo demográfica que nos dejará aún peor de lo que estamos. Imagina México en 2040, menos niños en escuelas, más hospitales para ancianos a punto de colapsar por la demanda, y ya los vemos colapsando de todas maneras, y una fuerza laboral encogida que frena el crecimiento económico. Latinoamérica podría perder 100 millones de habitantes para el 2100 si sigue así, según la ONU, que una vez más digo la información de quién viene. Estados Unidos sigue beneficiándose, mano de obra barata de migrantes, recursos como el litio en el Cono Sur bajo su influencia, pero para nosotros es una oportunidad de replantearnos. ¿Queremos depender de agendas externas o fortalecer nuestras raíces? ¿Nos queremos seguir tragando la propaganda ambientalista, feminista y anti-hijos? Vemos que hoy en día a países que empiezan a valorar a las familias sólidas y crecientes una vez más. Japón, Corea del Sur, Polonia siguen implementando programas para fortalecer su demografía, para prosperar y dejar de depender en la migración descontrolada en un futuro. En México, con nuestra cultura rica y tradiciones, que espero que no se sigan perdiendo los también valores familiares, podemos invertir en educación de a de veras, salud materna y apoyo para padres jóvenes para revertir esto. No se trata de volver al pasado, sino de elegir un futuro donde México crezca con fuerza propia, no controlado por reportes de hace 50 años, y cuyos argumentos sigo viendo en mis comentarios día a día. Latinoamérica unida podría desafiar eso. Más población significa más voz en el mundo, más innovación y resiliencia. El reporte Kissinger fue un plan maestro de Estados Unidos para dominar mediante el control poblacional, y México y Latinoamérica pagamos el precio con políticas que nos cambiaron para siempre. Hoy, con el colapso demográfico en puerta, es momento de reflexionar. ¿Seguimos ignorándolo o nos dejamos de mentir y lo volvemos prioridad? Sí, fue un plan maquiavélico por parte de Estados Unidos hacia el resto del mundo, pero hoy en México, ya sabiendo toda esta información y ya enterados del colapso demográfico que viene en puerta, ¿por qué no hacemos algo al respecto y dejamos de creerle y de seguir diciendo estas mismas narrativas de somos demasiados o es que México está terrible? Pues ¿cómo creen que se va a poner después? Peor. Si llegaste hasta el final del video, muchísimas gracias, y si todavía no lo haces, no se te olvide darle like, suscribirte, compartirlo para que más gente se entere y lo más importante, dejarme tu comentario y tu opinión porque los leo todos y me interesa mucho saber qué piensan ustedes también. Gracias.